Salmo 1, que tiene por título Bienaventurado es el varón. Cante, cierto, de todo corazón al Señor, cante para engrandecer así su poderoso y santo nombre. Cante no solo en el espíritu, sino también con su entendimiento. Vaya meditando en este canto. Cantemos. Bienaventurado es el varón que en consejo de malos no marchó, ni en camino fue de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, mas su delicia es la ley de Jehová, día y noche su ley meditará. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de aguas y queda siempre su fruto a su sazón de vida, y cuya hoja no será caída, y todo cuanto haga el tal varón prosperará y tendrá bendición. No serán los malos así, pues son cual amor que el viento arrebató. En juicio ellos no serán alzados, ni con los justos serán congregados. La senda de justos sabe Jehová, la senda de malos perecerá. Amén. Gracias le damos, cierto, al Señor por seguir con estos cánticos de los salmos que le agradan tanto a nuestro Dios, para que así vayamos meditando la palabra cada día, para que así también la vayamos guardando y atesorando en nuestra alma y vida. Bueno, amados en el Señor, le voy a invitar que abra su escritura en Malaquías, capítulo 3, verso 7. Malaquías, capítulo 3, verso 7 al verso 12. Dividiremos este mensaje en dos partes. Esta es la primera parte. Malaquías 3, del 7 al 12. Malaquías 3, del 7 al 12. El título de este mensaje es un llamado a ser fieles a Dios. Un llamado a ser fieles a Dios. Malaquías 3, 7 dice así la palabra de Dios, y doy lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas.
Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no le abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no, dice, para que no les destruya los frutos del suelo, ni subir en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Amén y amén. Le ruego que oremos a nuestro Dios para que Él abra nuestros corazones, para que podamos prestar toda la atención a la palabra. Dios Padre, nos encomendamos delante de ti por las misericordias de Jesucristo, para que pueda, Señor, usted hablarnos por medio de su santa palabra. Su pueblo, Señor, se ha reunido el día del Señor. Se ha reunido, Señor, para engrandecer su nombre. Se ha reunido, Señor, también para escuchar su poderosa y santa palabra. Te ruego, Señor, que puedas quitar todo aquello que impida el poder predicar su palabra con fidelidad. Que pueda quitar de nuestras mentes todo aquello, Señor, que sea estorbo para este mensaje. Permítanos, Señor amado, ser reprendidos por su palabra. Permítanos, Señor, ser enseñados para andar en justicia. Que su palabra, Señor, sea aquella instrucción que tanto nuestro corazón necesita. Padre, que podamos con entendimiento presentarnos delante de ti, Señor, para engrandecer y exaltar su poderoso y santo nombre. Permítenos, Señor, con reverencia, escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Estamos analizando el libro de Malaquías. El nombre de Malaquías, y hay mucho que decir acerca de lo que tratará este libro. Y el nombre, cierto, es mi mensajero. Este mensaje es para todo el pueblo de Dios, para todos aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios. Tanto, cierto, en su contexto inmediato como los sacerdotes, tanto también para cada uno, cierto, de los que estaban allí en ese pueblo. Ellos se habían olvidado de su Dios. Ellos habían llegado a un punto de la historia en el cual habían regresado después de estos 70 años de exilio. Habían pasado ya 100 años desde su regreso. Y las profecías de Isaías y las profecías de Ezequiel aún no se habían cumplido. Era un pequeño grupo de personas tratando de resistir en un lugar inhóspito, lleno de enemigos. ¿A dónde estaban las promesas? Se podría preguntar ellos. Ellos empezaron a descuidar la adoración. Ya los sacerdotes estaban entregándole cualquier cordero para el sacrificio. Ya las personas no estaban de todo corazón sirviendo a Dios. Hacen tales preguntas, ¿cierto? Como ¿en qué debemos robar? Hacen tales preguntas como si se olvidara de su santo Dios. Anteriormente vimos que Dios desea purificar a su pueblo. Este pueblo se hallaba en un estado deplorable, pero Dios creo que quería purificar a su pueblo. Anteriormente habíamos concluido que Dios quiere limpiar y desinfectar a su pueblo de toda impureza, de todo pecado que daña la comunión con Él. También habíamos concluido que tenemos un llamado de parte de Dios a que no nos conformemos a los deseos de nuestra carne. Tenemos un llamado a ser santos en nuestra manera de vivir.
Tenemos un llamado a dejar la hipocresía de lado y a presentar nuestra adoración por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Nunca olvide esto. Ninguna adoración a Dios será aceptada si no es por medio de Cristo. Ninguna canción, ninguna oración, ninguna predicación que no sea cristocéntrica va a agradar a Dios. Porque el centro de nuestro mensaje, ¿quién es? Cristo. Tercero, concluimos la vez pasada que el glorioso sumo sacerdote, que nos ha hecho santos y aceptables delante del Padre Celestial, ha hecho nuestra adoración grata delante de Dios. Necesitamos, como también lo estamos viendo el día miércoles, necesitamos, amados, necesitamos de todo corazón presentar nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestra adoración por medio del mediador, Cristo Jesús. Por otra parte, no debemos olvidar que Dios será para su pueblo un testigo veloz, que no se demorará en hacer juicio sobre los impíos, sobre aquellos que estando inmersos en el pueblo se conducen con hipocresía, practicando la injusticia y todo lo que Dios aborrece. Por último, la vez pasada habíamos concluido que si a Dios aún a nosotros nos tiene con vida, es solamente por su gracia. Si Dios aún nos tiene con vida hoy, es solamente por su favor inmerecido. Si hoy no hemos ido al infierno, es solamente por su gracia, es solamente por el sacrificio del Santo Hijo Jesús, quien vivió una vida perfecta por nosotros, quien cargó cada uno de nuestros pecados, tantos pasados, presentes y futuros, y los llevó a la cruz. En ese contexto vamos a hablar de Malaquías capítulo 3, del verso 7 al 12. Entonces, este mensaje es un llamado a ¿qué? Un llamado a ser fieles a Dios. Entonces, ¿de qué se va a tratar este mensaje? Es un llamado a ser fieles a Dios. El primer punto principal va a tratar de que Dios desea que vuelvan a ser fieles. Segundo, su robo mostrará por qué ellos no están siendo fieles a Dios. Tercer punto, va a hablar de la maldición por no ser fiel a Dios. Y en cuarto lugar, la bendición que conlleva ser fiel a Dios. Entonces todo este mensaje, ¿qué va a estar en torno a qué? ¿Cuál es la palabra principal? Fidelidad. Fidelidad hacia Dios. Así parte este libro de Malaquías, este verso 7 que dice así: desde los días de vuestros padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. ¿Y cuál es el llamado? Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes. ¿Qué dice el Señor? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Aquí ya el tiro está marcando un equilibrio entre nuestra responsabilidad humana y también con la soberanía de Dios. Dios desea que ellos vuelvan a ser fieles a Él. Vamos a ese punto, centrados en el verso 7. Dios desea que ellos vuelvan a ser fieles. Dios parte haciéndoles a ellos un llamado al arrepentimiento. Y es aquí donde ya nosotros podemos comenzar a ver qué cosa, la bondad de Dios. Porque nosotros en nuestro estado pecaminoso podemos ser fieles. Podemos prometerle a Dios fidelidad en nuestro estado. Sabemos que no. Pero solamente podemos prometerle a Dios fidelidad a través de ¿quién? A través de Cristo, porque Él fue fiel por nosotros. El libro de Isaías, mostrando esta pecaminosidad del pueblo de Israel y esta imposibilidad, esta incapacidad de ser fieles, lo describe Isaías 65, verso 2 al 3 así: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno,
en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Entonces, ¿cómo es el estado del pueblo de Israel? Porque recuerde que aquí en el verso 7 hace mención que desde los días de sus padres se han apartado de sus estatutos. ¿Y cómo eran esos días de sus padres? Ellos eran un pueblo rebelde, eran un pueblo contradictorio, eran un pueblo que no andaba por un camino bueno. Entonces ellos eran diferentes a sus padres. ¿Somos nosotros diferentes como humanidad? No somos diferentes. ¿Sabe por qué no somos diferentes? Porque somos pecadores. Y necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un mediador que nos dé ese acceso a nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo expresa lo siguiente en Romanos 2, verso 3 al 5. ¿O tienes en pocos la riqueza de su bondad y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Quién nos guía al arrepentimiento sino la bondad de Dios? Amados, Dios es tan bondadoso que nos guía al cambio de actitud. Entonces, como le digo, aquí hay un equilibrio entre nuestra responsabilidad y en la soberanía de Dios. ¿Quién es el que coloca la fe? Sino Dios. ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es el que hace todo para que nosotros seamos salvos? Dios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios de todo corazón, porque Él es el que nos guía a qué cosa? A cambiar de actitud. Dios quiere que seamos fieles. Y si vivimos en esta dependencia del Espíritu Santo, siempre seremos guiados a ser fieles. Y si caemos, ¿en quién vamos a descansar? En Cristo. ¿Cuál es el origen de su infidelidad? Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los aman. Sabemos que el pueblo, el estado pecaminoso de infidelidad de este pueblo era notorio. Si usted es un lector recurrente de las Sagradas Escrituras, comprenderá que el pueblo de Israel es un pueblo infiel. Es un pueblo que había recibido el pacto, es el pueblo que había recibido las promesas, es el pueblo a quien Dios había escogido de entre los pueblos, no por ser el mejor, sino por ser lo más ínfimo, lo más pequeño, lo más menospreciado. Dios lo eligió. Este pecado estaba siendo recurrente en ellos y proveía de la misma herencia dejada de sus padres, la cual se oponían a la ley de Dios, los cuales debieron ser disciplinados por Dios por mucho tiempo. Dios nos disciplinó una y otra vez a causa de su infidelidad. ¿Pero aprendieron sus padres? Déjeme decirle que si no aprenden los padres, ¿van a poder aprender los hijos? Sabemos que Ezequiel 18:20, en la segunda parte de ese mismo verso, dice: el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. ¿Cierto? Estamos conscientes de que los hijos no pagan por sus padres, por el pecado de sus padres. Pero por otro lado podemos entender que los padres pueden ser una influencia positiva como también una influencia negativa. No piense que sus hijos van a andar en fidelidad delante de Dios si nosotros mismos con nuestro ejemplo no estamos mostrando fidelidad. Si nuestros hijos no nos ven nunca orar, si no nos ven nunca tomar la Biblia, si no nos ven nunca que nos congregamos, si no nos ven nunca que llevamos un compromiso real y fiel a Dios, ¿usted cree que ellos podrán tener un buen ejemplo? No. Sabemos que Dios había encomendado a su pueblo que fueran un refuerzo positivo de fidelidad. Y ese refuerzo positivo de fidelidad, ¿cuál era? Lo que Dios ordenaba en Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Los padres deben ser
refuerzos positivos para sus hijos. Pero si lo único que ven a un padre solamente que ve tele, un padre que no se preocupa por ellos, un padre que nunca tiene tiempo para ellos, ¿podrán de alguna manera ser una influencia positiva para su vida espiritual? Es cierto que será negativa. Así lo podemos ver en el libro de los Jueces. Algo que había acontecido después de haber estado 40 años en el desierto, después de haber llegado a la tierra prometida. Dice, se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué se levanta una generación que no conoce al Señor? Porque no tiene refuerzos positivos. Recuerden que estamos hablando de la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Quizás podrán decir, este mensaje no es para mí. Yo no tengo hijos. Pero déjame decirte que eres un refuerzo positivo en tu trabajo. Eres también un refuerzo positivo o negativo en tu propia familia. Eres un refuerzo positivo o negativo de fidelidad con tus vecinos, con tu propia esposa o esposo. No nos libramos de este mensaje. La influencia negativa del pueblo, por ejemplo, en 2 de Crónicas 37 dice, no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como veis. Entonces no debemos ser un refuerzo negativo. Si tienes hijos, no seas un refuerzo negativo para tus hijos. Si tienes esposo, no seas refuerzo negativo para tu esposo. Enséñale con tus actos lo que es ser fiel al Señor, para que cuando el toque soberano de Dios llegue a sus vidas, ellos sepan cómo se han de conducir en la casa de Dios. ¿Entienden? Porque tienen a alguien ya que ha sido fiel. No con su fuerza, sino con esa fidelidad que brota de un corazón que ha sido renovado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué influencia está haciendo para tus hijos? ¿Una influencia de fidelidad o una influencia de fidelidad? ¿Está siendo un refuerzo positivo con tu familia? ¿Está siendo un refuerzo positivo de fidelidad con los que te rodean? Hágase esa pregunta. Quiero que medite esa pregunta por un momento. ¿Estamos mostrando fidelidad a los demás? Para que cuando les toque llegar algún día en el camino, si es por la obra soberana de Dios, ellos puedan decir, oiga, que yo conocí a esta persona. ¿Cómo servir a Dios? ¿Por qué no me gusta? ¿Entiendes, no? Pero si alguien crece al lado de alguien que no le interesa la cosa de Dios, no le da mucha importancia, ¿cómo va a creer que el Evangelio? Oiga, se ha dicho que hay personas que quizás nunca van a escuchar, quizás nunca, van a tomar una Biblia para leer. Pero muchas veces, si hay algo que es más probable que una persona que nunca tome la Biblia, no tenga usted por referencia. ¿Estamos siendo un refuerzo positivo de fidelidad o de infidelidad? El origen de la infidelidad proviene del mal ejemplo dado por sus padres, y obviamente esto acompañado de sus corazones pecaminosos. Recordemos que nosotros somos pecadores, y si bien el Señor nos ha renovado por medio de su Santo Espíritu, aún tenemos esa lucha con el pecado. Y si nosotros, amados, somos una mala influencia, aún siendo cristianos en nuestra iglesia, porque no estamos libres de eso, si nos hemos dejado gobernar por el pecado, ¿qué ejemplo estamos dando como cristianos? Si esto es duro, hermano, ¿qué ejemplo estamos viendo? Oh pecador infiel, ven a los pies de tu Salvador. Él transformará tu infidelidad en arrepentimiento. Lo transformará en fe para que confíes en el perdón de aquel que tomó tu lugar en la cruz.
Solo Él puede quitar esa mala influencia quizás que tus padres te dieron. Él es el único que puede quitar esa mala influencia. Pero Él también puede hacerte una buena influencia de fidelidad a ti. Preséntate con un corazón dispuesto a ser fiel a ¿quién? A Cristo. Y ser fiel a Dios. Punto número B. ¿Cierto? Primero vimos de dónde proviene esa infidelidad. Del corazón nuestro y del mal ejemplo. Pero Dios quiere que nosotros seamos fieles. Sigue el profeta que siendo la boca de Dios hace este llamado: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Este llamado a la fidelidad nos muestra que como pecadores tenemos la responsabilidad de ¿qué? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Volver a Él, ¿cierto? Es decir, responder a este llamado. Nosotros, ¿cierto?, creemos en las doctrinas de la gracia. Nosotros afirmamos creer en la soberanía de Dios en la salvación. Pero si hay algo que no podemos caer como error, es pensar de que el hombre no tiene responsabilidad. Muchos se excusan en esto. Si usted le predica de mala forma la soberanía de Dios, muchos se van a excusar en esto y van a decir: cuando Dios me dé el poder de volver a Él, ahí yo iré. Pero mientras tanto seguiré en mi condición pecaminosa. ¿Se fija? El que no entiende la soberanía de Dios en la salvación, y si usted solamente predica la soberanía de Dios y no la responsabilidad del hombre, va a terminar diciendo la persona: no, que cuando yo sienta al Señor, ahí voy a ir a la iglesia. ¿Se entiende? Si yo cuando lo sienta voy a hacerlo, porque va a ser Él el que va a colocar eso en mi corazón. ¿Se fija? Pero no está entendiendo su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Volverse al Señor. Por eso nuestra predicación debe ser: vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, porque esa es nuestra responsabilidad. Oh rebelde pecador, tu impiedad y tu amor por el pecado te ha cegado tanto que no entiendes que eres responsable de tu impiedad y que el llamado es a que hoy vuelvas a ser fiel a Dios. Ese es el llamado para hoy, no es para mañana. No es un llamado para el pasado, es un llamado para hoy. A ti te digo, comprométete a ser fiel a Dios. Comprométete a ser fiel a tu Salvador. Porque los benditos brazos del Redentor estarán ahí. El Dios invencible estará ahí para capacitarte para volver a Él. Para caminar rectamente en fidelidad a través de Cristo el Salvador. Si hay algo que tenemos en los brazos del misericordioso Dios, si ayer fuimos infieles, hoy podemos ser fieles. Por medio de su Santo Hijo Jesús, por medio de su sacrificio y por medio de su poder renovador del Espíritu Santo. Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Volvernos a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de todo pecador que está afuera? Volverse al Señor. Ser fiel al Señor. Y usted dirá: pero ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Pero la pregunta es: ¿Dios les quitó la capacidad o ellos voluntariamente la perdieron? Ellos voluntariamente, a causa del pecado, la perdieron. Por eso, amados en el Señor, no hay excusa delante de Dios. El llamado de la responsabilidad del hombre es: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que no nos va a poner la pata encima y no nos va a decir: ¿y por qué hiciste esto y por qué? ¿Me entiendes? Él quiere que nosotros volvamos humillados delante de Él. Vuélvete
al Señor, dice Isaías 55:7. Vuélvete al Señor porque Él tiene esa amplitud de ser perdonador. Pero hemos visto que muchas veces nuestros propios pensamientos y nuestro corazón pecaminoso quiere hacernos creer de que no somos dignos de volver. ¿No ha estado alguna vez invadido por sus propios pensamientos, haciéndole creer a usted mismo que no es digno de volver? Pero ¿cuál es el llamado? Vuélvete. Vuélvete al Señor, porque yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué has de morir, oh casa de Dios? ¿Por qué has de morir, pueblo de Dios? Él es santo en perdonar. Él es santo en perdonar. Si Dios quiere que seamos fieles, ahora Él también quiere mostrarle a su pueblo por qué, cuál es la causa de que no sean fieles. Y de eso se va a tratar el segundo punto. Entonces el primer punto es, Dios quiere que seamos fieles. Y el segundo punto ahora nos va a mostrar el por qué muchas veces no estamos siendo fieles a Dios. Dios quiere ir a la profundidad. Dios quiere verdaderamente ir a lo interno de nosotros. Porque podemos estar aquí hablando y hablando, pero Dios quiere ir a lo interno. Dios quiere atacar el problema en su máxima expresión. Y ese problema, ¿cómo se llama? El pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Y alguien podría levantar la mano aquí y decir que no ha pecado? ¿Podría alguien decir que hoy, siendo el día del Señor, no ha pecado? De una u otra manera hemos pecado delante de Dios. Pero la única forma en la cual nosotros podamos estar aquí en este lugar es por medio de Cristo. Siéntase agradecido de que Dios aún tenga misericordia de ti. Dios me mostrará en este segundo punto. El robo muestra por qué no son fieles a Dios. El profeta apunta directamente a una muestra evidente de su infidelidad. Para poder volverse a Dios, ellos deben comprender la profundidad de su maldad, el alcance tan horrible que el pecado ha causado en ellos. Porque ellos son el pueblo con quien Dios hizo un pacto. Ellos eran responsables de todo el mal que les había acontecido. Entonces estamos llegando al clímax del mensaje, donde el mensaje le está diciendo, ¿saben por qué las promesas no se han cumplido? ¿Saben por qué ustedes están en este estado tan deplorable? ¿Saben por qué yo no lo estoy bendiciendo? ¿Saben por qué ustedes están en este estado deplorable espiritual? ¿Saben por qué? Porque no han sido fieles a mi pacto. Porque no han sido fieles a mis estatutos. Porque no han atesorado en su corazón mis ordenanzas. ¿Son un tesoro para usted las ordenanzas de Dios? ¿Son un tesoro para usted los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el octavo mandamiento? ¿Se fija? Si fuera para nosotros un tesoro real, lo recordaría. Porque cuando alguien tiene un tesoro, ¿usted cree que va a salir a trabajar tranquilo? Guarde 20 millones de pesos en su casa y va a ver si usted va a salir tranquilo a trabajar, pensando que no le van a robar. Y si le apuesto, perdone que ocupe esa palabra, pero sé que usted cuando vuelva, usted sabe dónde está guardado, ¿cierto? ¿Y por qué sabe? Porque algo, un tesoro para usted. Que esa palabra sea su tesoro, que la palabra de Dios, que los estatutos, la ordenanza de Dios sean su tesoro, que usted sepa dónde encontrarlo. El octavo mandamiento es: no hurtarás, no robarás. Por eso el profeta apunta directamente: ustedes están quebrantando mi pacto. Ustedes creen que pueden robarme. Creen que pueden robarme. No hay nada más ilógico que creer que podemos engañar a Dios. No hay nada más ilógico que creer y convencernos de que a Dios no podemos engañar.
Amado, hemos pecado tanto delante de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el Señor? Vuélvanse a mí. Imagínense como este pueblo, y el Señor le dice, vuélvanse a mí. Imagínense cómo somos nosotros con el Señor, y el Señor nos sigue diciendo, vuélvanse a mí. Si hay algo que nos deja a nosotros el Salmo 103, verso 10, es que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Porque si Él nos pagara conforme a nuestros pecados, como le digo, hoy estaríamos en el infierno hoy. El pueblo de Israel estaba padeciendo, pero eso era solamente una ínfima disciplina la cual estaban recibiendo a causa de su infidelidad. Ellos estaban quebrantando la ley moral. El octavo mandamiento, que es no robarás, dicho en Éxodo 20, 15. Y lo más terrible, que ellos le estaban robando a Dios, estaban siendo infieles con aquel que le proveía de todos sus bienes. Es triste, amados en el Señor, a qué punto puede llegar el estado deplorable en lo espiritual, en creer que podemos engañar a Dios. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Dios le proveía de todo. Y ellos no entienden. El Señor le hace esta pregunta, ¿podrá alguien robarle a Dios? Si al todo le pertenece. Pero ustedes están siendo tan osados que me están robando. Sé que este mensaje de Malaquías muchas veces recordado como Malaquías, como que si Malaquías se trate solamente de esto. Pero déjeme decirle una cosa. Malaquías quiere transmitirle al pueblo de Dios que si están en ese estado deplorable en lo espiritual, es a causa de su infidelidad. Lo que los mantiene así es su infidelidad. Pero la esperanza está, es vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. El comentario del texto hebreo de Malaquías, de Kei y Delzich, dice lo siguiente: ellos defraudan a Dios en los diezmos y ofrendas voluntarias, no pagándolas de modo alguno, o no pagándolas como debería hacerse en la casa de Dios. La palabra hebrea para robar aquí significa defraudar o engañar. Por eso la pregunta es, ¿podrá alguien engañar? ¿Podrá alguien defraudar? ¿Podrá alguien robar a Dios? Es que esa es la diferencia de las palabras hebreas con las palabras en español. Que todas esas palabras que nombré significan esa palabra. ¿Lo entienden? Entonces, ¿por qué podrá alguien engañar a Dios? ¿Podrá alguien defraudar a Dios? Es que si Dios nos ha dado tanto y no somos capaces de reconocer por medio de nuestras ofrendas lo que Dios nos ha dado, es de alguna manera creer que podemos defraudar a Dios. Es de alguna manera creer que podemos robar a Dios. Es creer de alguna manera que podemos engañar a Dios. Dios estaba consciente de lo que Él había provisto a su pueblo. Por algo, las excusas no serían válidas. Yo creo que siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa para tratar de defender lo indefendible. Si verdaderamente queremos volvernos a Dios, no podemos creer que nuestras excusas servirán. Se lo digo con toda propiedad. Se lo digo de parte de Dios y delante de Dios. ¿Cierto? Como dice ese libro que sugiere, dice la misma palabra también. No podemos pretender engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre eso mismo va a cegar. Las excusas no son válidas delante de Él. Debemos entender que los diezmos y las ofrendas eran para el sostenimiento de la obra de Dios en el antiguo pacto, ¿cierto? Estos diezmos y ofrendas eran para el sostenimiento de la obra de Dios, de la adoración.
de todo lo que ellos debían sostener, ¿cierto?, en su servicio, porque ellos, ¿qué es lo que tenían? Un templo. Ellos también, dentro de ese templo, ellos tenían utensilios y tenían un sinnúmero de cosas que el Señor pedía en esos momentos para tipificar lo que estaba en el cielo. Pero recuerde que en el contexto de Malaquías ese templo estaba casi cayendo. Era un templo, no era lo mismo que el de Salomón. Y eso, ¿sabe lo que reflejaba ese templo? ¿Sabe lo que reflejaba su adoración? Al final las cosas externas muchas veces tienen mucho que decir de nuestro corazón. Por eso si hay algo que la Biblia nos enseña de una manera muy clara a veces cómo puede estar nuestra vida espiritual, a veces tiene mucho que decir de cómo estamos ofrendando a Dios. ¿Verdad, hermano? ¿Cuánto es el aprecio que tenemos por las cosas del Señor? Muchas veces se va a reflejar en qué estamos dando para su gloria, para su servicio. Los diezmos y la ofrenda eran para el sostenimiento de la obra de Dios, que consistía en servicio de Dios, es decir, ¿para quién eran estos diezmos y ofrendas? ¿Eran para qué? Para Dios. Era para Dios. Levítico 27:30 dice, Levítico 27:30, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Entonces, ¿cuál era la motivación? Era más que decir, yo voy a contribuir para la obra. Era decir, esto es de Dios. ¿Se fija la diferencia? Es no solo decir, voy a ser con esto partícipe de la obra. No, es decir, esto es de Dios. Las personas que hoy en día, iglesias que afirman, porque todavía está ese debate, ¿cierto?, del diezmo y todo eso, nosotros no compartimos esa idea de que el diezmo está en el nuevo pacto. Pero los que comparten que el diezmo está presente en el nuevo pacto, tendrían que entender que en el antiguo pacto el diezmo no era solamente dar el 10%, porque nosotros tenemos un sueldo, ¿cierto?, una cosa así. Y en el antiguo pacto ellos tenían que dar el diezmo por cada cosa que ellos tenían. Si era por el diezmo del grano, por eso dice que ellos diezmaban la menta y el eneldo, es decir, si ellos tenían una matita de menta, ellos sacaban el 10% de esa menta y se la entregaban al Señor. Es decir, que ellos eran extremistas, eso es lo que estaba queriendo decir el Señor. Ellos se iban a lo profundo, pero dejaban lo más importante, ¿entiendes? Por eso es otro tema. Pero el diezmo es reconocer que todo lo que tengo, ¿para quién es? Dios. La ofrenda es reconocer que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Debemos comprender que todo lo que poseemos le pertenece a Dios, porque Él es quien nos dio la vida, Él es quien nos dio la salud, Él es quien nos dio las oportunidades del trabajo, Él es quien nos dio todo, absolutamente todo. Por eso, lo que debemos dar de corazón es una mínima parte de lo que verdaderamente le corresponde a Dios. ¿Se entiende, hermanos? También en el antiguo pacto, eran para los sacerdotes y los necesitados dentro del pueblo. Dice Deuteronomio 14, 22 al 29. Finalmente, diezmarás todo el producto de tu siembra. ¿Se fijan? Todo el producto de tu siembra. Lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti, que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, y atarás el dinero en tu mano, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Y tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita
que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Entonces el tiempo era la 10ª parte de todo lo que ellos tenían. Había levitas que estaban también en cada ciudad. También, ¿cierto?, los que servían a tiempo, ¿cierto?, en el templo también. Todos ellos servían al Señor a tiempo completo. Porque el Señor, ¿qué les dijo? Yo a los levitas no les voy a dar tierra. A todos les voy a repartir tierra, pero a los levitas yo no les voy a repartir tierra. Porque mi parte, la parte de ellos seré yo. ¿Sí? Entonces ellos se iban a dedicar a estas cosas. Y si ellos no tenían tierra, no tenían trabajo, solamente se dedicaban, ¿cierto?, a las cosas del Señor, ¿qué es lo que necesitaba? Sustento. Y ese era el sustento que se sacaba de los tiempos. Pero aparte de eso, también se utilizaba para los huérfanos, las viudas, es decir, para los necesitados dentro de las ciudades y del pueblo de Dios. Por eso la palabra del Señor va a decir que el diezmo y todo esto era para que no falte alimento. ¿Dónde? En su casa. ¿Y cuál es su casa? La de los levitas, la del pobre, la del necesitado, porque Dios no necesita nada. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si a Dios le pertenecen todas las cosas, ¿Él necesita algo? Él no necesita nada. Pero entonces, ¿por qué Él está demandando esto? Porque dice, mi casa, ¿sabe cuál es? La del necesitado. Mi casa es la del huérfano. Mi casa, ¿cierto?, es la del desvalido. Mi casa es la del levita. Esa es mi casa. Esa es mi casa. Por otra parte, entendemos que Dios no necesita nada de nosotros. Más bien, esto es de provecho a nuestra misma alma, ya que su adoración nos beneficia a todos. Es por eso que Él decía lo que dice en Números 18, del 5 al 7. Mire, entendamos esto, amados. Uno piensa en el fondo de que por qué los israelitas tenían que dar tanto, ¿cierto? Al tiro las personas sacan el cálculo y era algo inmenso. Pero debían entender que si bien Dios no necesita nada, porque Él lo tiene todo, su servicio debía estar en buenas condiciones para el beneficio de quién. ¿Para qué? Para el beneficio de quién. El tiempo en última instancia, ¿para quién era el beneficio? No, para el pueblo. Porque si ellos tenían levitas, ¿cierto?, al servicio de la adoración de Dios, ellos podían estar bien con Dios. El pueblo iba a poder ser educado en las cosas de Dios. El pueblo podía tener a alguien que ministrara constantemente las cosas de Dios. Entonces, ¿cierto? ¿Quién se beneficia en última instancia? El pueblo. Porque en lo espiritual ellos tenían ganancia. Ellos quizás sembraban lo material, pero cosechaban ¿qué cosa? Lo espiritual. Porque la dedicación de esas personas a tiempo completo a ellos les hacía crecer más espiritualmente. Y era un beneficio para ellos porque si en algún momento ellos quedaban huérfanos, ¿quién lo iba a sostener? El pueblo. Si ellos tenían viudas, ¿quién lo iba a sostener la viuda? El pueblo. ¿Entiendes? Entonces al final, todo era para un beneficio de ellos mismos. ¿Saben lo que dice el número 18 del 5 al 7? Dice, voy a tomar solamente una fracción. Yo mismo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas, y miren lo que dice, son un regalo para ustedes, dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda del Reino Unido. ¿Me fija? Ellos le decían, no, los levitas de no hay que estarlos sosteniendo. ¿Saben lo que el Señor les dice? Entiendan esto, son un regalo para ustedes. Los ministros, ¿cierto?, son un regalo para ustedes, dedicados al Señor para servir en el ministerio en la tienda de reunión. La obra entera de Dios es un regalo para nosotros. La obra entera de Dios es un regalo, hermano. No a veces solo para nosotros, sino también para nuestros vecinos, sino también para nuestra comuna, sino también para nuestra región, sino para nuestro país y para el mundo entero. Porque si bien en el nuevo pacto, de acuerdo a nuestro entendimiento del nuevo pacto, el tiempo era algo del Antiguo Testamento, sí creemos en la doctrina del dar. En esa que dejó, ¿cierto?, el apóstol Pablo, en la 1 de Corintios,
capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ahí da una extensa carta donde nos muestra lo beneficioso que es dar. Pero entiéndase el dar, que alguna persona dice, no, menos mal que no es el tiempo, menos mal que es el dar. Pero entienda eso, el dar no coloca límites. ¿Entiendes? No límites solamente para abajo, que puede ser menos, porque algunas personas piensan que el dar significa en menos del 10%. Pero entienda eso, que el dar es cada uno de como propuso en su corazón. Y si mi corazón está agradecido con Dios, ¿usted cree que uno va a escatimar en la obra de Dios? Y usted puede decir, pero ¿por qué son un regalo para Dios? Son un regalo para Dios porque se beneficia nuestra comuna. No sé, si en algún momento pasa algo, la iglesia puede ayudarnos. Gracias al Señor que esta iglesia se ha preparado y cuando nuestros hermanos, ¿cierto?, están sufriendo en ciertos lugares, ahí está la iglesia. ¿Y por qué podía hacer esa ayuda? ¿Y por qué podía hacer eso? Porque se ha preparado. Pero si nosotros no entendemos que nosotros mismos como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos beneficiados con estas cosas, nunca vamos a entender el valor de lo que significa dar para la obra de Dios. Cuando una iglesia no le roba a Dios, es una iglesia útil para servir a Dios y ministrar a otros y llevar así la gloria de Dios a todas partes, porque esto de beneficiarnos a nosotros es para qué? Para llevar la gloria de Dios. Para llevar el valor de lo que es servir a Dios y de quién es Dios para las demás personas. Qué hermoso es cuando las iglesias pueden sostener a sus ministros para que puedan dedicarse con más esmero, más fuerza y sin estorbo para el beneficio espiritual del pueblo de Dios. Qué hermoso es cuando las iglesias pueden contribuir a las necesidades del pueblo de Dios. Qué hermoso es cuando las iglesias pueden sostener lo que se necesita, ¿cierto?, para la adoración. Qué maravilloso es cuando las iglesias pueden sostener a misioneros dentro de nuestro país y dentro de lo que es el mundo. Significa que si la iglesia tuviera un corazón dadivoso, el evangelio se expande de mayor manera. Pero hoy en día tenemos por un lado gente llenándose los bolsillos y no proveyendo necesariamente para las cosas de Dios. Y por otro lado tenemos personas que no quieren contribuir en nada para las cosas de Dios porque ponen como excusa es que hasta han robado tanto. Entienda, hermano, porque a veces podemos excusarnos en muchas cosas, pero entienda el contexto del pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo, como le dije, que estaba pobre, estaba resistiendo en un desierto, estaba cierto al 3 y al 4, como podemos decir, y que el Señor les traiga este mensaje. ¿Qué podría decir? Pero Señor, este no es un mensaje, cuando me arregle mejor ahí, Señor. No, ¿me entiendes? Más adelante vamos a ver, y quizás la próxima semana, que porque ellos estaban pobres era causa de lo mismo, por no ser dadivosos con Dios, por no ser fieles con Dios. Por eso permanecían siempre pobres, por eso permanecían sin bendición, porque ellos no bendecían a la obra de Dios, no entendían ese fundamento principal. Hay tanto por contribuir a la obra de Dios, pero muy pocos que lo desean hacer de corazón. En estos tiempos la nación completa le estaba robando a Dios. Y no solamente las personas, sino también los sacerdotes. Recordemos que anteriormente habíamos visto en el capítulo 1, versos 6 al 9, de lo que es Malaquías, que ellos, para quedarse con más cosas, ¿saben lo que hacían? Ya traemos cordero más o menos, nomás, y así lo ofrecemos. Entonces ellos también están robando, los sacerdotes, para sacar provecho de estas cosas, de la adoración, ellos también están cobrando. Aparte, haciendo cosas fraudulentas ahí. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dice? Mire el castigo y mire cómo es. Dice, la nación completa me ha robado. Entendamos, amados en el Señor, lo terrible que es robarle a Dios. Lo terrible que no es contribuir para la obra de Dios. Porque en palabras simples estaríamos siendo un mal agradecido de Dios. Mal agradecido de Dios. Dice, recordemos también por otra parte que los sacerdotes también debían dar diezmos. Dice Números 18:26.
También hablarás a los levitas y dirás: cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Es decir, los levitas también debían contribuir con esto, dentro de lo que ellos recibían para la adoración a Dios. Pero ellos no lo estaban haciendo. No lo estaba haciendo el pueblo, y la situación espiritual del pueblo tenía mucho que ver de cómo ellos estaban dando. ¿Se fijan? Si bien hoy, como le dije anteriormente, en nuestro entendimiento del nuevo pacto, creemos que el diezmo no es para el nuevo pacto. Sí creemos, como le dije anteriormente, la doctrina del dar. Como dice 2 de Corintios, y rectifico en la 2 de Corintios. 2 de Corintios 9, del 7 al 9, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si nosotros contribuimos para la obra de Dios con alegría, vamos a mostrar nuestra fidelidad que tenemos hacia Dios. Y la vamos a mostrar de tal manera, amados, de que Dios va a permitir que toda gracia abunde en nosotros. Y en este contexto no está hablando de la gracia salvífica, sino que está hablando de lo material. Mire lo bondadoso que es el Señor. Y nosotros mostramos con una pequeña muestra de gratitud lo que Él nos ha dado. Y Él promete darnos sola gracia. Porque esto no digamos que se da, el Señor nos da esto porque nosotros lo merecemos. Como dicen los de la prosperidad, invierte tanto y va a recibir tanto. No se trata de eso. Esto se trata, amados, en el Señor, de que demos de corazón y no de mala gana, no pretendiendo que vamos a obtener más. Obviamente no solo estamos hablando de cómo se le roba muchas veces a Dios en nuestras finanzas. También hablamos cómo muchas veces se le roba a Dios en diferentes aristas y cosas de nuestra vida. Porque cuando estamos robando en lo material a Dios, cuando no estamos reconociendo lo que Dios nos ha dado, también estamos robando su tiempo en la oración. También estamos robando su tiempo en la lectura. Le estamos robando su tiempo en el estudio, en la oración, en el día del Señor. Le estamos robando su gratitud en ser poco agradecidos con Dios, en creer que solamente estamos para pedir, pero nunca para dar. Olvidando lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: es mejor dar que recibir. También estamos robando su gloria en no reconocer el valor incalculable de lo que significa adorar a Dios. El adorar a Dios con nuestros sentidos. El que nuestro cuerpo en la adoración esté, pero también esté en nuestra mente. ¿Entiendes? Muchas veces estamos robando la adoración a Dios porque estamos pendientes de otras cosas. Porque no estamos prestando la suficiente atención a las cosas que son de Dios. Me gusta mucho lo que dice en su comentario de Malaquías, comentario de Andamio, el cual un hombre, un teólogo anglicano llamado Peter Adams, que dice: si pensamos que todo lo que tenemos nos pertenece, entonces seremos naturalmente reacios a compartirlo. Si creemos, dice este teólogo con respecto al comentario de este libro de Malaquías, dice: si creemos que todo lo que tenemos nos pertenece, entonces seremos reacios a compartirlo. Pero mire lo contrario. Pero si creemos que todo le pertenece a Dios, sentiremos la libertad de dar en su nombre. E irónicamente valoraremos más con lo que nos quedemos, porque será el regalo que el Dios misericordioso nos da. ¿Se fija la diferencia? Cuando creemos que todas las cosas son nuestras, realmente vamos a terminar no dando nada o muy poco a la obra de Dios. Pero cuando decimos: Dios, todo esto te pertenece, irónicamente vamos a valorar más con cuánto nos quedemos, porque vamos a decir: Señor, por misericordia, tengo esto. Porque todo te pertenece a ti. Dios le dijo a Job una cosa en Job 41:11: ¿quién me ha dado algo para que yo lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío.
¿A quién le pertenecen todas las cosas? A Dios. Dios nos ha dado todas las cosas. Reconozcamos que lo que tenemos es gracias a Él. Y con gratitud ofrendemos de todo corazón. Y valoremos lo providente que Él ha sido con nosotros. Él es un Dios fiel que demanda que su pueblo sea fiel por medio de su Santo Hijo Jesús. En conclusión, si deseamos ser fieles a Dios, debemos tener cuidado con el ejemplo que estamos dando. Si somos infieles y negligentes, sus hijos pagarán las consecuencias, sus compañeros de trabajo van a pagar las consecuencias, su entorno va a pagar las consecuencias de que tu conducta no te acorde al estándar de ser un cristiano. Y lo que creerá esa persona es lo más deplorable, lo más ínfimo, lo más repugnante que es ser un falso cristiano. Punto número 2. Si eres un pecador rebelde, tu impiedad y tu amor por el pecado te ha cegado tanto que no entiendes que eres responsable de tu impiedad y que el llamado es que hoy vuelvas a ser fiel a Dios. Y los benditos brazos del Salvador estarán ahí. El Dios invencible estará ahí para capacitarte, para volver a Él, para caminar rectamente en fidelidad a través de Cristo el Salvador. Punto número 3. Cuando una iglesia no le roba a Dios, es una iglesia útil para servir a Dios y ministrar a otros, llevando así la gloria de Dios a todas partes y su fidelidad. Si pensamos que todo lo que tenemos nos pertenece, entonces seremos naturalmente reacios a compartirlo. Pero si creemos que todo le pertenece a Dios, tendremos la libertad de dar a su nombre e irónicamente valoraremos más con lo que nos quedamos, porque será un regalo que el Dios misericordioso y fiel nos da. Servimos a un Dios misericordioso y fiel. ¿Estamos siendo fieles con Dios? Oremos. Amado Padre, le damos gracias porque junto a nuestros hermanos hemos podido estar analizando, Señor, este mensaje de la palabra de Dios. Reconocemos nuestro pecado de infidelidad, oh Padre. Reconocemos nuestra impiedad y nuestras faltas delante de usted. Señor, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos has pagado, Señor, conforme a nuestros pecados. Has sido un Dios tan providente, tan misericordioso, tan clemente. Señor, en primer lugar, ayúdanos, Señor, a no mostrarnos y a no conducirnos con infidelidad, para que los demás no tomen un mal ejemplo de nosotros. Permítanos, Padre, ser fieles a usted, mi Señor, en todo lo que hagamos para su gloria. Padre mío, queremos reconocer nuestro pecado de ser infieles con usted, de robarle su tiempo, Señor. De robarle, Señor, la gratitud que usted solo se debe. De robarle, Señor, la gloria que usted se merece. De robarle también, Señor, en lo que tú nos has dado por misericordia. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado un trabajo. Pero muy poco lo reconocemos, Señor, con hechos y en verdad. A veces es tan fácil decir gracias de palabras, Señor. Pero sabemos que el amor a Dios se demuestra porque el amor de Dios es sacrificial. Señor, permítanos conducir nuestras vidas con fidelidad, hacer caso, oh Padre, a nuestra responsabilidad humana. Es hoy cuando podemos comenzar a ser fieles. Es hoy cuando debemos volvernos al Señor. Es hoy cuando debemos dejar nuestra mala manera de vivir. Es hoy cuando debemos comenzar a ser fieles a nuestro Dios. Te ruego, Padre, que su palabra quede en nuestros corazones y nos haga más puros y más fieles a Dios. Amén. Vamos a entonar el último salmo, amados, en el Señor. Vamos a entonar el último salmo.
abrir el Salmo. El Salmo 31. Salmo 31. Vamos a cantar este hermoso salmo antes de recibir la bendición sobre el pueblo de Dios. Salmo 31. Salmo 31. En ti, oh Señor, he confiado. Cantemos. En ti, oh Señor, he confiado, no vea confusión, dame liberación, inclina tu oído, se ha librado, cerrojado cubrirme, plaza para salvarme, mi roca tú eres, mi castillo, por tu nombre me harás, guiarme caminarás, de la red que me han escondido, me habrás tú sacado, tú eres mi refugio, mi espíritu te encomiendo, me has dado libertad, Jehová Dios de verdad. Yo aborrezco al humano que en vanidad espera, mi alma al Señor aguarda. Me gozaré en tu fiel clemencia, tendré alegría yo, pues viste mi aflicción. Mi alma conociste en angustia, y al trueno me entregaste, anchura me sacaste. Oh Jehová, estoy en angustia, apiádate de mí, del dolor consumí, mi cuerpo y alma y aun mi vista, gasta el dolor mi vida, mis años se expiran, toda mi fuerza he caído por mi iniquidad, mis huesos en verdad sean totalmente consumidos, todos me escarnecen, los que me ven me huyen. Cuán muerto he sido olvidado, cuán vaso roto fui, mucha calumnia oí, miedo alrededor
santos, los fieles del Señor, guarda y es pagador. Alguien soberbia va actuando, creyentes esforzados, en muestran alentados. Amén. Incline su rostro para recibir la bendición de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, me encomiendo delante de su presencia para rogar y suplicar la bendición sobre su pueblo. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que guardes, Señor, a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tengas de tu pueblo misericordia. Te ruego, Padre Celestial, que haga resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y seremos salvos. Te ruego, Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre el pueblo de Dios, sea sobre tus hijos, Señor, y sobre los hijos de tus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo Jesús. Que tengan un muy feliz día del Señor.